Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Y vamos a seguir la serie, como ha dicho antes Quique, en el capítulo 2 vamos a estar viendo hoy el sexto sermón de la serie del gozo, la carta del gozo, en el libro de Filipenses. Vamos a estar meditando hoy en el capítulo 2, en los versículos 12 y 13, de todos modos está puesto ahí en la pantalla, y el sermón titulado, derivado del mismo texto del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. Así es como se titula el sermón. Vamos a leerlo, estos dos versículos. Vamos a estar orando para poner este tiempo en manos del Señor y después pues estaremos ya, ¿no?, meditando, contextualizando y pidiendo ahora en oración que el Señor pues nos hable, empezando desde a mí, ¿verdad? Aunque yo ya he estado meditando toda la semana en el sermón, pero el que predica la palabra del Señor sabe que aún aquí en el púlpito el Señor te sigue aplicando la palabra a uno mismo. Así que dice así en el versículo 12 de este capítulo 2 del libro de Filipenses, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, oh Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra un domingo más. Gracias, Señor, porque no sabemos cuán bienaventurados somos de estar ahora aquí, Señor, de poder estudiar tu palabra y saber lo que tú tienes para nosotros. En primer lugar, Señor, te pido por mí, porque tú conoces las motivaciones de mi corazón, tú conoces los pensamientos más profundos. Por eso te ruego que me anules a mí, Señor, en esta mañana, y que tu nombre sea exaltado, que solo tu palabra sea predicada, y que se diga desde aquí en esta mañana solo lo que tú quieres decir. Lléname con poder de lo alto, te lo ruego, Señor. Llega también a mis hermanos que están hoy aquí. También, Señor, si hay alguien que va a escuchar esta predicación, bendícelo también, Señor. Y sobre todo, en todo, Señor, tu nombre sea bendecido. Oh Señor, asístenos en esta mañana, ayúdanos, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues como acabo de decir, seguimos con la serie de la carta del gozo. La carta donde Pablo no solo viene dando una lección, como hemos estado hablando en sermones anteriores, impresionante de lo que es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy, de madurez espiritual, sino la preocupación y el amor que Pablo viene mostrando con la iglesia en Filipo. Hermanos, ¿qué ejemplo nos viene dando Pablo de lo que es gozarse a pesar de las circunstancias? Os recordáis, ¿verdad? Por si alguien pues no ha escuchado la serie o algún sermón anterior, Pablo se encuentra en la iglesia de Roma, expuesto de ser a la muerte, con todo el amor y todo el anhelo de visitar a la iglesia que amaba en Filipo. Fijaos, ahora vamos a verlo, pero en el versículo 12 ya dice: por tanto, amados míos. Fijaos cómo Pablo se dirige a Filipo. Y Pablo, estando en la cárcel, sin posibilidad de visitar la iglesia que amaba y a sus hermanos, expuesto a la muerte, porque Pablo sabía, ¿verdad?, que en cualquier momento podían ejecutar la muerte en Pablo, pero sabía y se gozaba de que el mismo Dios que había empezado la buena obra en los filipenses era el que le iba a hacer perseverar hasta el día del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice Pablo en el versículo 6, capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? Os perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y sobre todo, Pablo viene apuntando por la preocupación que había en la iglesia de los filipenses, por el gran peligro que tenía esta iglesia. ¿Qué es lo que era, hermano? Os recuerdo lo que es la unidad. El peligro que había en Filipo es que la iglesia estaba recibiendo ataques externos e internos para dividir la iglesia que había en Filipo. Por eso el Dios de medio ha dispuesto el medio de la unidad para que su iglesia persevere
y progrese en el Evangelio. En el sermón anterior, nosotros estuvimos viendo al principio del capítulo 2, ¿verdad? Cuando Pablo se refería a los filipenses, les decía, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay comunión del Espíritu, completad mi gozo, completad mi alegría. ¿Por qué? Para que la iglesia sintiera lo mismo que Pablo sentía. ¿Pero por qué? ¿Qué sentía Pablo? Pues como dijo más adelante, ¿verdad? Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no se aferró a hacer cosa igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, cuando Cristo Jesús vio que la humanidad había caído en pecado, no se quedó en su trono, tranquilo, ¿verdad? Dije, no, yo estoy aquí, sino en un acto de humildad impresionante. Cristo se hizo hombre para empezar a hacer algo que nunca fue. Nunca dejó de ser Dios, pero sí sabemos, ¿verdad?, que Cristo por primera vez iba a pasar una experiencia, Dios mismo, una experiencia que nunca en la eternidad, en su eternidad, había pasado, que era hacerse hombre. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículos 7 y 8 del capítulo 2. Y ahora Pablo, por eso, en esta contextualización, no me he querido quedar mucho tiempo, porque siempre contextualizamos, ¿verdad? Solo simplemente unas pinceladas, por si alguien no ha escuchado la serie. Pero Pablo ahora empieza otra vez por un por tanto, por una así que, y sobre todo, lo que Pablo ahora va a enlazar lo que es la unión de la iglesia con la santidad, como nosotros vamos a estar viendo hoy. Este texto, sobre todo, hermano, este texto es considerado por muchos teólogos, si no más el importante, como uno de los más importantes para entender la santificación. No pasa nada, estamos aquí. Para entender la santificación que Dios lleva a cabo en nosotros. La unión de Cristo y la santidad es el mayor escudo que tiene un creyente al peligro que puede sufrir la división. ¿Cuál es el mayor peligro, hermanos, que puede sufrir una iglesia? Donde se hace más daño, donde al fin y al cabo el nombre de Cristo no es glorificado ahí fuera, y es la división. Y Pablo es lo que lleva apuntando todo hasta el versículo 13 y exhortando a los filipenses, ¿para qué? Para que fuesen uno, ¿verdad? Como vimos en Juan 17 también, la oración del Señor, que el Señor no oró para que fuésemos estrellas en medio de la iglesia, no oró para que fuésemos mejores predicadores, sino que oró para que su iglesia, como el Padre y Él son uno, nosotros fuésemos uno. Pablo ahora lo que viene mostrando y va a mostrar ahora en adelante, hermanos, es el antídoto hacia esta enfermedad. La enfermedad de la desunión, de la división, para que esto en la iglesia no ocurra. Por tanto, que nosotros vemos ahora en el versículo 12, sobre todo se refiere y enlaza lo que viene hablando de la humillación, de la exaltación de Cristo, a lo que ahora Pablo va a decir: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Podríamos leerlo así: por tanto, por la humillación y la exaltación de Cristo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente. Por tanto, así que lo que acabo de decir, el ejemplo que he puesto en Cristo, que se humilló, que el Padre le ha exaltado sobre todas las cosas por la obra que hizo, porque en el momento que se hizo hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, es decir, se humilló para que el Padre lo exaltara. No lo hizo contrario, no se exaltó para que el Padre lo exaltara, sino que se humilló hasta lo sumo. Y vuelvo a recordar lo que dije en el sermón anterior, que Dios, el mismo Hijo, hecho hombre, no tenía necesidad de pasar por donde pasó. Fue un acto voluntario y de condescendencia, ¿verdad? De condescendencia y de amor por su iglesia. Cuanto más nosotros debemos de llevar a cabo ese ejemplo.
Sobre todo, fijaos como Pablo, ya aquí, en el mismo amor que viene hablando que el Señor ha hecho con su iglesia, fijaos como Pablo ahora siente este mismo amor por la iglesia de Filipo. Amados míos. Más adelante dice corona, ¿verdad? Así lo llama a los filipenses. Corona. Vemos el corazón pastoral de Pablo dirigiéndose a los filipenses. Pablo no quería que esto fuese una carta de exhortación. Tanto sabemos que la exhortación es como una regañina, ¿verdad? Como un consuelo para que la iglesia era exhortada cuando hacía algo mal, y la exhortación también es algo para que la iglesia se anime a hacer algo. Y fijaos, ¿no? Que este idioma, hermano, abunde nosotros cuando tengamos que exhortar a un hermano en privado, en público. Que siempre tengamos este corazón que hemos visto en el Señor, este corazón de Pablo, ¿verdad? Y cómo se dirige a la iglesia. Y hermano, la iglesia de Filipo siempre era una iglesia obediente. Fijaos cómo dice Pablo y sigue diciendo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué importante esto, ¿verdad? Digamos que ahí es donde se ve verdaderamente lo que hay en el corazón. Si tú obedeces, simplemente cuando venimos a la iglesia, estás en el trabajo, hemos quedado con un hermano, estoy con mi familia, o sobre todo, es muy típico en las iglesias, ¿verdad? Cuando viene un pastor de afuera o hermano de fuera, parece que se quiere mostrar muchos hermanos y ponerse esa careta religiosa y mostrar realmente muchas veces lo que no somos. Porque eso, hermano, muchas veces impide el avance del Evangelio. ¿El Evangelio qué es, hermano? Personas santas que hemos aceptado a un Dios santo, o pecadores redimidos, que íbamos de camino al infierno, pecadores redimidos únicamente por la obra de Cristo. Y aun estando en Cristo, estamos constantemente cayendo en pecado. Lo bueno que sería, hermano, y digo sería, porque debería de ser así, pero lamentablemente por la inmadurez de muchos hermanos no se puede hacer, de que incluso yo desde aquí, desde este púlpito, os pudiera confesar mis pecados y vosotros ayudarme a mí en mis debilidades y viceversa. Pero por causa de la inmadurez que tenemos, que muchas veces eso se usa para mal, no se puede hacer. Pero ¿sabéis, hermanos, cómo glorifica el Evangelio realmente cuando nosotros nos quitamos esa careta y realmente mostramos al hermano, a los de allá afuera, lo que realmente hay dentro de nosotros? Hermanos, somos pecadores. Pecadores redimidos por un Dios santo, que su Hijo amado tuvo que bajar, hacerse hombre, como acaba de decir Pablo, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue un antojo del Señor, ¿no? De decir, voy a hacerme hombre. No, es la única obra que nos puede salvar, que nos lleva al cielo, por el cual hemos sido adoptados. Y por eso es temor a los hombres. Cuando actuamos delante del hombre y basta para tu hermano y le dices, hermano, ¿todo bien? Sí, perfecto en mi vida. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que todo está perfecto en la vida, hermano? Yo en mi vida no está todo perfecto. Es más, como decía Spurgeon, si no me equivoco, decía, hermano, cuando un hermano te acuse, realmente no está sabiendo todo lo que hay en ti, porque si lo supiera tendría un cuadro negro para pintar, algo así era, ¿no? Y es verdad. Y eso es temor a los hombres y no a Dios. El Señor, es el que conoce nuestros corazones. Es Él el que está en medio de cada reunión. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que anunciamos que la semana que viene un pastor muy famoso. Muchos conocéis al pastor Sugel Michelin, que para mí sabéis que ha sido una bendición en mi vida, como sé que para vosotros, para muchos de vosotros también, predicaciones. Pero seguro que muchos de nosotros vamos a anular cualquier plan que pudiéramos tener para ver a Sugel Michelin. Ay, este domingo tenía yo, que sabemos que hay fuerza mayor, cuando decimos, ¿no? Congregaos, no deja de congregaros, hablamos de la motivación del corazón. Sabemos que hay fuerzas mayores por el cual un domingo pues no te puedes congregar, ¿no? Pero hablamos de que yo este domingo iba a hacer algo, pero lo voy a cambiar para el domingo siguiente porque viene Sugel Michelin. Entonces, eso es, ¿no? Pero hermano,
tenemos que saber que cada domingo que estamos reunidos en la iglesia, aquí está presente de nosotros, así lo ha prometido el Señor en Apocalipsis, el Rey de Gloria, nuestro Señor. Él está presente ahora por medio de su Espíritu. Mientras la palabra es predicada, Él está presente. Si viene Sugel Michel y digo hoy, gloria al Señor, y si nos está escuchando por casualidad, Sugel, te esperamos. Pero sí que es verdad que si nos vamos a preparar para que venga Sugel Michelén o Miguel Núñez, cuánto más cada domingo prepararnos, no solo el domingo, durante toda la semana, el día anterior, el sábado por la noche, y preparar nuestro corazón, porque hoy está presente, estamos publicando lo que el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, está en medio de nosotros y ha hecho con nosotros. Y ha hecho con nosotros. Tened vuestra casa limpia siempre, la casa de vuestro cuerpo siempre, porque no es que Dios viene a visitarnos de vez en cuando, sino que mora dentro de nosotros. Pablo exhorta a los filipenses que obedecieran siempre, en público y en lo secreto, porque Cristo está presente en su iglesia en ellos. Y ahora, lo que Pablo, después de decir, oye, ocupaos y ser obedientes siempre, esté yo o no esté yo, siempre, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fija cómo Pablo viene enlazando y viene haciendo crecer la idea. ¿Por qué tenemos que obedecer siempre? Porque debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pablo confirma lo dicho anteriormente a los filipenses, la importancia de ocuparnos la salvación, eso sí, que ya tenemos. Vamos a entrar un poquito en este tema, porque cuando hablamos de ocupado en vuestra salvación, no estamos hablando de ganarnos la salvación, sino aquí Pablo está hablando de santificación. Porque sabemos que Pablo, primeramente, si estudiamos toda la Biblia, no está hablando de ganarnos la salvación. Primero, porque si es ganarnos la salvación, nosotros sabemos que la salvación únicamente es por medio de la fe en Cristo Jesús, confiando en su obra plena, donde Cristo ha puesto en mi lugar su obra y mi condena la ha puesto en su lugar. ¿Verdad? Resucitó al tercer día como confirmación de satisfacción de la justicia de Dios, y ahí únicamente por la obra de Cristo yo soy salvo. O sea, no puede estar hablando de ganarme la salvación. Tampoco está hablando de conservar la salvación, ¿verdad? Porque si yo dependiera de mí conservar la salvación, primero que en el mismo instante que el Señor me la da, la perdería. Y si es conservarla, ya no sería un regalo, sería una obra, seguiría siendo obra mía. Y tampoco, hermanos, está hablando de mejorar la salvación, porque es algo que Cristo ya hizo y compró en la cruz. Fue una obra completa. La obra de Cristo no está incompleta. Yo no necesito hacer nada más para ser salvo. Por lo tanto, cuando hablamos de santificación, es un proceso sobrenatural que Dios produce en nosotros, en el cual permanecemos activos. Voy a poner dos ilustraciones. Una la puse la semana pasada, que es cuando, sobre todo a los músicos, miro al músico de aquí, y es lo que Pablo, o lo que entendemos por la salvación es cuando te dan un instrumento, cuando me dan la salvación es algo que yo tengo, y mi deber ahora es darle música a un instrumento que yo tengo, darle forma a ese instrumento que yo tengo. Y otra ilustración que escuché y que me gusta mucho es cuando alguien llega un hombre y te regala una casa. Dice, mira, esta casa que tengo aquí, yo te la regalo. Es más, te digo una cosa, para que sepas cuán grande es este regalo que ha costado la vida de mi hijo, esta casa para yo dártela a ti. Es decir, es una casa que tú tienes, que ahora tú dices, ha costado la vida del hijo del dueño de la casa para darme la casa, y ahora mi deber y mi obligación es mantener la casa que yo ya tengo, mantenerla limpia, cuidada, para cuando el dueño venga a por su casa. Debemos de entender que por una parte nosotros ya somos santos. Es más, Pablo empieza en el versículo 1 del capítulo 1 diciéndolo así a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nosotros tenemos que santificarnos o somos santos? Sí, las dos cosas. Nosotros somos santos delante del Padre porque cuando el Padre nos mira a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino ve la santidad que Cristo ha imputado en nuestra cuenta. ¿Verdad? El Señor ha imputado su justicia, ha imputado su obra y ahora nos ve santos. Pero ahora esto se debe de manifestarse en mi vida como una realidad. Si no tengo casa, yo no tengo casa que limpiar ni que cuidar. Y si realmente mi corazón ha sido cambiado, he nacido de nuevo, he visto y he podido ver, se me ha dado capacidad para ver el valor que tiene la casa que se me ha dado, que ha costado la sangre de su Hijo amado. Cuando yo puedo ver eso, yo ahora, que eso es llamado en la teología santificación progresiva, eso es que se va a ver en mí el crecimiento de lo que yo ya soy. De lo que yo ya soy. Es como si convirtiera, a mí me gusta mucho, ¿verdad?, los ejemplos de naturaleza. Imaginaos que a un gato lo convierten en perro. Automáticamente es perro, ¿verdad? Pero ahora él va a aprender a adaptarse en el nuevo cuerpo que él está. Esa nueva criatura. Hay veces que tenderá a jugar con la lana y llegará alguien y le dirá, no, tú ya no eres gato. Tú ya ahora eres perro y tienes que actuar como un perro, ¿no? Él ya es perro, pero está aprendiendo a actuar como tal porque su naturaleza ha cambiado. Y sobre todo, hermano, una cosa muy importante, hoy el tema principal es eso, ocupaos vuestra salvación en vuestra salvación con temor y temblor, se está refiriendo a la santidad. Y sobre todo, hermano, tengo que decir que la pasividad en la santificación no es propia de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene otra actitud. Es lo que voy a desear y hacer porque soy una nueva criatura con un corazón nuevo que me ocupo en lo que ahora digo que soy. Yo antes andaba en la vanidad de mi carne. Esto no me va a dar la salvación. El cambiar, el ser santo, eso no me va a dar la salvación, sino que manifiesta lo que yo ya soy. Estoy unido con Cristo, ¿verdad? Yo soy el fruto, Cristo es la raíz. No conozco un árbol de que la raíz sea manzana y esté dando limones, ¿verdad? Sino que realmente el fruto de lo que hay en tu vida, de lo que se va a manifestar, es lo que hay en la raíz. Por eso el Señor dijo, por su fruto lo conoceré. Si el Señor llega a decir, por su raíz lo conoceréis, pues ahí lo tenemos, porque nosotros no podemos mirar el corazón, ¿verdad? Ni una operación, ni un cirujano puede ver lo que hay en el corazón, pero en su fruto sí. Por eso, alguien que tiene esta casa regalada, se le ha regalado esta casa, que ha costado la vida del hijo del dueño. Pero ahora imaginamos que el dueño, cuando llega a su casa, va a ver si está ocupándose en ella. La tiene sucia, ¿no? Llega el dueño a la casa y ahora la tiene sucia, sin pintar. El alicatado de la cocina y del baño, todo roto. Esta persona realmente no estaría manifestando la gratitud de lo que ha sido hecho para su vida. ¿Verdad? Tarde o temprano, metafóricamente, podríamos decir que esta casa se va a negar entera el día de la lluvia. Se va a negar entera. Por eso Pablo en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuración ni contienda. Fijaos que Pablo ahora ya empieza a mandar imperativos constantemente para que nosotros ahora, ¿os acordáis en el sermón anterior que dije que nosotros ya tenemos un nuevo corazón? Eso quiere decir que tenemos una nueva capacidad, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la capacidad de cumplir la ley del Señor. Por eso el Señor aquí nos dice, hermanos, ocupaos en vuestras murmuraciones y contiendas. Como dice en el capítulo 14, ¿no? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando tú estés dedicado, hermano, a cuidar la casa, y sigo en el ejemplo, a cuidar la casa que se te ha dado, y venga algún hermano y te quiera murmurar de otro, o te quiera incitar a pecar, tú vas a estar tan dedicado a limpiar tu casa que tú dices, hey, cuidado, que ¿habéis visto un suelo limpio? Cuando cae una gotita tú dices, ¡buah! Se ve, ¿verdad? Con un manchurrón, pero veis un suelo sucio, cae una gotita y no te das cuenta. Hermano, aplica eso a tu vida de santidad.
Sé santo como Él es santo, como dice la palabra del Señor. El puritano John Owen decía, o matas al pecado o el pecado te terminará matándote a ti. Hermanos, destruyamos el pecado, destruyamos cada raíz de amargura que crece en nosotros, cada mal pensamiento. Eso se convierte en una rebelión. Habéis visto muchas veces en las guerras cuando ya hay un país que ha ganado la guerra, pero de pronto viene otra vez el país con mucha más fuerza. Es lo que intenta hacer el diablo cuando dice que sale el demonio, vuelve a su casa, ¿verdad? Dice que se la encuentra limpia y vacía y dice que aún viene con 7 demonios más. Eso es lo que intenta hacer. Con el creyente nunca podrá hacer eso. Pero el incrédulo, más vale quedarse como está. O matas al pecado, decía John Owen, o el pecado te matará a ti, hermano. Tengamos muy en cuenta y el peligro de lo que tiene el pecado, que no es otra cosa que lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz. Fue el pecado, fue el amor a ti y a mí, pero la consecuencia del pecado se hizo pecado. Yo no puedo entender eso. Yo no creo que el ser humano tiene capacidad para decir se hizo pecado, ¿no? Sabemos que el Dios los trató como el mayor pecador, no como el mayor pecador. Cargó el pecado de su pueblo en la cruz entero. Cada mal pensamiento, el que estás cometiendo ahora, el que cometiste ayer, el que vas a cometer mañana, Él lo cargó. Tengamos una alta estima a eso, hermano. Tenemos esa capacidad, empezando por mí. Yo muchas veces me frustro. Y caigo en pecado y vuelvo a caer, y parece la canción, y volvemos a caer, y cuando caes y te das cuenta, tú dices, pero si es que hace 2 semanas estaba orando y dije, Señor, no permitas. Sí, pero separado de mí nada podemos hacer. Separado de Él, del Señor, nada podemos hacer. Esfuérzate, hermano, esfuérzate para tocar el instrumento de santidad en tu vida. Esfuérzate para que tu casa esté limpia. Vas a ser una bendición en tu vida para ti y para mí. Si tú estás bien, hermano, vas a ser una bendición para mi vida. Pero, hermano, no quiero pasar alto sin hablar de esto, que donde encontramos un verdadero peligro es cuando alguien no ha entendido verdaderamente qué es la santidad. Nosotros podemos encontrar 2 extremos. Yo en mi peregrinaje, en el tiempo que el Señor me ha convertido, he podido ver el peligro de los 2 extremos. Por un lado, el legalismo. Normas humanas que muchos se hacen y hacen de esto como si fuese la ley de Dios. Y si tú no cumples eso, vas al infierno, ¿eh? Y por otro lado, el libertinaje sin ley de Dios, también llamado antinomianismo. No tengo que leer porque es complicado, ¿verdad? Muchos lo conocen por antinomianismo. El legalismo, normas humanas donde alguien se pone, y muchos son afectados. Sobre todo, suele pasar, hermano, los legalistas son personas inmaduras, que le afecta algo y como a ellos le afectan en primera persona, hacen de esto una ley de Dios. Ay, pero es que a mí me afecta ir a la playa. Si tú vas a la playa, hermano, estás pecando contra Dios. ¿Cómo? Y lo peor, hermano, que eso se hace de muchos púlpitos. Por eso hay que tener cuidado con las opiniones. Si a mí me afecta ir a la playa porque soy débil en mirar a mujeres, o a mi mujer, en mirar hombres, o a ti, si tú eres débil en eso, hermano, ora. Pídemelo que ore por ti, pero no digas que no lo conviertas en ley de Dios. O si tu hijo llora, no está gobernando bien tu casa, la playa del diablo. Por lo tanto, todo el que haga esto, está pecando contra Dios. Dicen. Y hermano, yo no me voy a esconder de nada. Yo he podido ver y sufrir ataques de hermanos que se han hecho una clase de normas absurdas, querer hacerlas como mandamiento de Dios, y si tú las hacen, te acusan porque según sus propias normas no estás a la altura de ser un buen hijo de Dios. Soy un hermano débil, me hago una serie de normas, y como yo estoy viendo que tú, mis normas, que yo la he convertido en Levítico capítulo 1000,
como yo la he convertido en ley. Si yo te veo hacerlo, hermano, yo te veo hacerlo, estás pecando contra Dios. No estás a la altura de ser un buen hijo de Dios, y esto lo he sufrido yo en primera persona. Pero primero, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para todo esto? ¿Quién es? Y lo peor es que estas personas te dicen, mira, hazme caso porque llevo 30 años en esto, tú de esto no entiendes y yo sé de lo que estoy hablando. ¿Y por qué te dice yo sé de lo que estoy hablando? Porque no te lo puedo demostrar con la Biblia, ¿verdad? Eso sí, sus propias normas legalistas es solo para los demás. Cuando le quieres exhortar, dice, ay, sí, por ahí no. Ellos son demasiado santos para que tú les puedas decir algo. Y hermanos, y eso lo estamos viviendo constantemente, yo lo he vivido en el tiempo de peregrinaje, recibir acusaciones por normas que se ponen, hermanos, normas absurdas que no tienen nada que ver con la ley del Señor. Tú eres débil en eso, tú eres débil. Yo oro por ti, abrimos la Biblia. Yo hay cosas que soy débil, que sé que me afectan. Y cosas que hago que quizá están por encima de la madurez que me ha dado el Señor. Pero si tú lo haces, siempre que sea lícito, estamos hablando, para el Señor. No estoy hablando que puedes hacer cualquier cosa. Siempre que sea lícito para el Señor. Pero estos legalistas y estos fariseos hacen y están constantemente desanimándote y jamás escuchará una palabra de aliento de parte de ellos, sino solo juicio, juicio y juicio. Y juicio. Y sobre todo es porque piensa que tú no solo que no estás a la altura del Señor, sino que no está a mi altura. Y eso es lo que hacen los fariseos y los legalistas. ¡Ay, no! ¿Verdad? ¿Pero qué decía el Señor de ellos? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto lo dijo el Señor de fariseos. Los fariseos no terminaron en los judíos. Hay muchos fariseos hoy en las iglesias como pastores y hermanos, acusando a muchos hermanos. Y como sabéis, yo no me voy a esconder de nada. He recibido muchas acusaciones absurdas por hermanos débiles en la fe que piensan que es un norma, son ley de Dios, y si sales de ahí, estás pecando contra Dios. Y como sabéis, el Señor me ha consolado durante mucho tiempo, ¿verdad? En su palabra y viendo realmente lo que el Señor le agrada y no le agrada. Por supuesto, sin contar muchos pastores y hermanos que están por ahí, que han puesto normas como que si una mujer se maquilla, si no se pone pantalones, si se echan tinte. Y encima decir que si no hacen esto van al infierno. Y se llaman ministros del Señor. Porque una mujer se ponga un pantalón vaya al infierno. ¿Dónde está Cristo en todo esto, hermanos? ¿Dónde está? No sé de quién son ministros, pero del Señor no. Pero estamos en un extremo, vámonos al otro extremo, que es el libertinaje, el vivir sin ley. El pensar que porque yo ya estoy yendo a una iglesia, porque Cristo ha muerto por mí, yo ya puedo vivir como quiera. A ver, si tú eres un verdadero creyente, vas a vivir como quieras. Porque tu querer y tu hacer va a ser hacer la voluntad del Señor. ¿Y dónde encuentra la voluntad del Señor? En los sueños, los profetas, sí, en los antiguos. En la palabra del Señor. La palabra es más que suficiente. Tenemos la palabra revelada. Ya, no hay más. Y eso es lo que pasa. John Owen también dijo, la ley de Dios nos lleva a Cristo, ¿verdad? Es un ayo hacia Cristo. Y Cristo, ya cuando estamos en Cristo, nos lleva de vuelta a la ley. Como sabéis que yo pues, llevo tiempo usando las redes sociales, yo uso una red social, que es Facebook, y ayer pues puse una frase, me gustó una frase que ahora la voy a decir, que es el que ama a Dios ama su ley, y empezó una persona ahí a contestarme, oh, pues eso está mal escrito y tal, pero es sobre todo lo que quiero decir es que afecta mucho, y el que no ha nacido de nuevo quiere ir a Cristo para estar en el cielo, pero no ama realmente al Señor. Yo te voy a hacer una pregunta, si tú no estás en el Señor o alguien te escucha este sermón, si tú no estás en el Señor, ¿para qué quieres ir al cielo si tengo una mala noticia para ti, si no eres creyente?
El Cristo de la ley va a estar en el cielo durante toda eternidad con su ley y tú amando esa ley que ahora odias. No sé si me he explicado o se ha entendido. Si odias la ley de Dios, si dice que está en Cristo, pero no vives conforme a la ley de Dios, estás odiando a Dios. Estás odiando a Dios. Dice que quiere ir al cielo porque no quiere ir al infierno. Claro, nadie quiere ir al fuego. Ni la serpiente quiere ir al fuego. Pero si tú odias la ley de Dios, ¿qué haces en el cielo? Si arriba está el Cristo de la ley, el Dios de la ley. ¿Sabéis lo que es la ley, hermanos? La ley es el carácter de Dios. Dios no se inventó leyes. ¿Verdad? Las leyes ceremoniales sí era un acto de hacer para mientras venía Cristo que hacía esa obra, que ya quedó cumplida en Cristo. Pero la ley moral, los 10 mandamientos siguen vigentes. No para ser salvo, sino si tu corazón ha sido cambiado y la ley es el carácter de Dios, en tu vida se va a reflejar ser imagen y semejanza de Dios. Y este libertinaje lo están usando mucho para decir, sí, Cristo es mi Salvador. Sí, claro que sé que el no creyente, no quiere ir al infierno. ¿Quién quiere ir al fuego? Si te encuentras una hoguera y tú te tiras, no, ¿verdad? Nadie quiere ir al fuego. Pero el Señor es tu Salvador. Pero una pregunta, ¿es tu Rey? ¿Está reinando la ley de Dios en tu corazón? ¿O estás haciendo como estás haciendo muchas iglesias, entre comillas, que, por ejemplo, aceptando el matrimonio gay? Ay, no, es que eso lo dice en el Antiguo Testamento. ¿No ha leído en 1 Corintios que dice que los homosexuales no irán al reino de los cielos? Ay, sí, pero no me interesa, rompo la página. Y hoy muchos dicen, se están haciendo un propio Dios, como el Dios de la Biblia, el Dios de su ley, no me gusta, pues me voy a hacer un propio Dios a mi imagen y semejanza. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. Muchas iglesias y llamándose pastores, aceptando, por ejemplo, el matrimonio gay, cuando Dios abomina eso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dios abomina al varón que se echa con varón. Levítico. Romanos dice que a causa del pecado del ser humano, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, haciéndose unir en el mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiando el uso natural. Dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por eso dicen mucho, Cristo es mi Salvador. Este libertinaje, ¿no? Hay muchos que dicen, más peligroso el libertinaje, más peligroso el legalismo. Al final lo mismo. Puede estar cerca que lejos. Hay muchos que van ahí al infierno estando muy lejos del Señor. Hay muchos que van ahí al infierno estando cerca, pero donde se va al cielo, donde se pasa una eternidad, donde eres salvo, no estando ni lejos ni cerca, es estando en Cristo. En Cristo. Por lo tanto, ¿qué es la santidad entonces? ¿Cuál es el término medio? La santidad, yo lo he descrito de la siguiente manera, es el parecido de cada creyente a la imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, el progreso de santidad es el crecimiento de cada creyente a la imagen y semejanza de Cristo. Ha sido entregado el Hijo por nuestra vida, ahora mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Esto no quiere decir que no pequemos, pero ya no somos esclavos del pecado. No quiere decir que, por ejemplo, como hemos visto incluso en David, ¿verdad? Que estuvimos viendo la semana pasada el sermón con Quique, del Salmo 32, cuando el pecado de David, ¿verdad? Pero fija cómo David dice, no aparte de mí tu espíritu. Por eso, hermanos, esforcémonos ahora que tenemos la capacidad en Cristo de parecernos cada vez más a Él. Si estás en el extremo, en ninguno de los extremos, en el momento correcto, hermanos, no te des miedo de hablar de santidad. Algunos te llamarán legalistas, otros, los legalistas te llamarán que eres un libertino, ¿cómo se dice? Un libertino, ¿verdad? Pero que tu temor y tu aprobación venga de lo alto. Que tu aprobación y tu temor venga del Señor. Santidad es el parecido y crecimiento al carácter de Cristo. Santidad es tener
tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dejando atrás el egoísmo y la vanagloria, dejando atrás todo lo que desagrada a Dios y empezar a parecerte cada vez más al carácter de Cristo. Eso es santidad, hermano. Eso es santidad. Dejar atrás todo lo que le desagrada a Dios. Aunque desagrade al mundo entero, aunque estés en un país que probablemente sea expuesto a la muerte, aunque, por ejemplo, aquí en España no estamos expuestos a la muerte, pero hay partidos políticos que directamente nos atacan y nos anulan diciendo que eso quedó muy anticuado, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que la misma palabra dice. Aunque no tengamos persecución física, pero sí moral e ideológica, que nuestra aprobación venga del Señor. Y eso sí, hermano, y eso es una frustración. Cuanto más crece, ¿verdad?, más lejos parece que está uno de Cristo. Es como el suelo limpio, ¿no? Antes tenía en la casa, vuelvo a la casa, pero madre mía, si yo antes tenía 5 goterones y no lo notaba, pero medidamente que tu casa esté más limpia, cada gotita lo vas a ver. Pero sobre todo, ¿por qué? Una ilustración. Si nuestro objetivo, por ejemplo, fuese llegar al sol, cuanto más cerca estamos, ¿qué es lo que pasaría? Más nos deslumbramos. Cuanto más va creciendo, y eso es la santificación progresiva, más va creciendo, más nos deslumbramos de la hermosura de Cristo Jesús y más pecador nos vemos. Pero eso, una palabra de ánimo, hermanos, no quiere decir que sea más pecador que antes, sino que muchas veces como las inversiones, ¿verdad? El pastor David Barceló pone ese ejemplo, es que aunque muchas veces vamos para arriba y otras veces dan sensación de que vamos para abajo y tú dices, me encuentro frío, ¿qué me pasa? No oro, no leo la Biblia. Si eres un verdadero creyente, cuando tú te retiras, aunque tu vida sea así, va a ser un crecimiento espiritual. Y como ese crecimiento va a venir conforme a tu conocimiento en Cristo Jesús, pues a ti te va a parecer de que estás peor que antes. Pero es que tu casa está más limpia. Tu casa, si eres creyente y lleva tiempo en el Evangelio, tu casa está más limpia. Y te vas a frustrar cuando vean gotas que antes eran 20 gotas y no te frustraba como antes. Es una señal de que has nacido de nuevo. Yo pienso así. Dice Pablo, no en mi presencia, sino también en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor de los hombres. No, con temor y temblor de Dios. La exhortación es, ocupaos, esforzaos en vuestra salvación como estilo de vida. Pero hermanos, está el versículo 13 aquí. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil todo esto. Seguimos en un cuerpo de carne, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo que tiene una lucha, y te digo, la carne es completamente fiel a su ley, como dice Pablo en Romanos 8. Tiene su ley, la carne tiene su ley. Y va a tirar, el pecado que mora en nosotros va a tirar para querer convencerte, y en el momento que te distraes, en el momento que eres débil, que dejamos de orar, que dejamos de congregarnos, de estar unidos, de usar los medios, como hoy nosotros vamos a participar de un medio que ha dejado Dios, que es la cena del Señor, te enfría. Y cuidado que el que no esté firme, que el que crea estar firme, que no caiga. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿No? Es una oración que tiene que salir de adentro, ¿no? Señor, ¿cómo hago yo esto? Porque Dios es el que produce en mí el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Pues Dios dice en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí vemos de nuevo la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero gracias al Señor, ¿no?, que nos da ese deseo y ese poder para poder hacerlo. La exhortación es que tenemos el deseo y el poder. Si no tienes el deseo y el poder, examina tu fe. Si no tienes el deseo y el poder y la capacidad de cumplir la ley de Dios, mira a ver si estás en Cristo. Mira a ver si has nacido de nuevo, si se te ha dado un corazón nuevo, si los estatutos se han puesto dentro de ti.
si el poder del Espíritu que mora en ti, el poder del Espíritu no es correr, como he visto en muchos sitios, de un lado a otro. Esa no es la manifestación del Espíritu. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en palabra y en nuestras vidas, dándonos poder y tener la capacidad y el deseo de ser como Cristo es. Pero bueno, hermanos, sí, claro, ¿en qué quedamos? Dios es el que nos otorga arrepentimiento, porque es verdad, yo lo he dicho muchas veces, porque lo dice la Biblia, ¿no? En 2 Timoteo 2:25, si no me equivoco, dice que Dios es el que otorga el arrepentimiento. Pero después nosotros decimos, hermano, arrepiéntete, o cuando estamos predicando el Evangelio, te tienes que arrepentir de tu pecado. Entonces, ¿es Dios el que nos da el arrepentimiento o somos nosotros los que nos tenemos que arrepentir? ¿Es Dios el que nos da el arrepentimiento o somos nosotros los que nos tenemos que arrepentir? Soy una respuesta que nos gusta mucho y muy simple y es sí. Sí a los dos. Hay una tensión que nosotros no entendemos. Yo enseño lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que por un lado Dios es soberano, ha decretado todas las cosas. No hay nada que se le escape, Dios no aprende nada nuevo, Dios no tuvo que mirar para ver quién iba a creer en Él, porque Dios no aprende cosas nuevas, sino Dios lo ha decretado todo. Y por otro lado, enseña que es nuestra responsabilidad los que nos tenemos que arrepentir. Yo no lo entiendo, pero es así. Es como Lázaro. Cuando Cristo le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Lázaro no tenía la capacidad, ¿por qué, hermano? Porque estaba muerto. Estaba muerto. Pero Dios lo resucita para que fuese a él. Yo no lo entiendo, pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Y yo soy responsable de mi pecado sobre todas las cosas. Esa es la tensión. Hay una parte que no podemos entender, pero yo me voy, leo y estudio el versículo 12, como lo está estudiando esta semana, y me veo soltado por todo sitio, pero llego al versículo 13 y el Señor me consuela con su decreto, con su predestinación, sabiendo que hay esa capacidad en mí, porque Dios va a producir ese hacer, ese deseo, para que yo pueda hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Ezequiel 36 lo explica. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Aquí lo explica el Señor. Yo sé que el ser humano jamás, el pecador jamás va a querer hacer mi voluntad. Pero dice el Señor, nos pone un corazón nuevo, pone espíritu nuevo dentro de nosotros, quita de nosotros el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Pone encima dentro de nosotros su Santo Espíritu, ¿para qué? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Hermanos, Dios pone en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla sus buenos propósitos. Así lo dice en el original, para que se cumpla sus buenos propósitos. Dios no solo nos ha imputado la justicia y la obra de Cristo en nuestro lugar, sino que ha puesto el deseo y la capacidad en nosotros para que cumplamos su ley. Y no solo que la podamos cumplir, sino, ¿cómo se llama la serie? La Carta del Gozo. Para que la cumplamos con gozo. No somos mercenarios, hermano. No somos mercenarios. Hay que también destacar el Evangelio, lo que el Señor ha hecho para nosotros, pero también lo que ha hecho con nosotros. Dice que los ángeles están escuchando, están aprendiendo a través de todo esto, y yo me lo imagino que tienen que estar flipando. Porque el Señor podría haber elegido, sí, el Señor redime un pueblo, pero pone ángeles a predicar, ¿no? No, los mismos pecadores somos los que predicamos la palabra, los que llevamos el mensaje, los que predicamos el Evangelio. Tú y yo, hermanos, sabemos que nunca hubiésemos elegido al Señor si Él no hubiese obrado en nuestro corazón. Cuanto menos, si no hubiésemos elegido al Señor, cuanto menos nosotros quisiéramos ahora y tendríamos el deseo de ser quien Cristo es. Quisiéramos llevar la santidad. ¿Quién no nos hemos reído del Evangelio aquí? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, yo no sé cómo pueden vivir con lo bien que se está un sábado de discoteca,
con lo bien que se está por ahí, cómo pueden aguantar acostarse temprano teniendo el anhelo de reunirse, de ver los hermanos y de escuchar la palabra del Señor. Eso para mí era impensable, hermano. Eso para mí, cuando a mí me lo explicaban, a mí me entraba un agobio por dentro, que yo quería salir corriendo de si me invitaban a una iglesia, si me lo estaba contando un creyente, si en el trabajo coincidía, oye, pues mira, te voy a hablar del Evangelio, y yo decía por dentro, no, para ya, por favor. ¿Pero por qué? Porque todo nuestro ser, desde que nosotros nacemos, nos rebelamos bajo la ley de Dios, en contra de la ley de Dios. Desde que nosotros nacemos, odiamos esa ley. Odiamos a Dios. Si tú odias la ley de Dios y dices que amas a Dios, te has inventado un Dios que no tiene nada que ver. Por eso esta era la frase que puse anoche. Amar a Dios es amar a su ley. No tiene mucho misterio. Pero bendita obra de Dios en Cristo, que a causa de la obra de Cristo transformó nuestras vidas. En un ventilador, como tenemos aquí, Dios es el motor y nosotros somos las hélices. Dios es el director y nosotros meros instrumentos en sus manos. ¿Y en qué buena mano estamos, hermanos? ¿En qué buenas manos estamos? Cristo hizo una obra que nosotros no podíamos hacer. No solo cuando no íbamos a no querer, sino a no ser que tú tengas más de 2000 años, cuando ninguno de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Repito lo que Pablo viene hablando, Dios en su trono, a un mundo caído, hizo un acto de condescendencia impresionante, mira a una creación en el momento que Dios se deja su adoración así para mirar a un pueblo pecador, a un mundo pecador, es un acto de condescendencia impresionante. Cuanto más cuando se hizo hombre, se humilla a sí mismo, es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muere como un malhechor, como cualquier pecado que a ti se te pueda ocurrir. Cristo pagó y murió como si Él lo hubiese hecho, en manos de su propio Padre. Ahí había un misterio que nosotros no entendemos, pero una experiencia que ni el mismo Dios, ni el Padre, ni el Hijo habían pasado en toda la eternidad, que era esa separación a causa del pecado. Y ahora, a causa de esa obra, mi fe es el fruto de la cruz. Mi fe, mi creencia, mi nuevo nacimiento es causa, no al revés, hermano. No es la cruz es una causa de mi fe. No sé si lo entendéis. Es decir, Cristo no vio mi fe y por eso fue a la cruz. No. Cristo fue a la cruz por amor, por voluntad propia. Sabiendo no solo que no lo íbamos a elegir, sino que lo íbamos a odiar desde lo más profundo de nuestro corazón. Mi fe es producto de la cruz. Por eso, hermanos, para concluir ya, oremos, hermanos, por una iglesia santa. Y que ha empezado antes la oración, diciendo no veamos el número, ¿verdad? Sino la pureza, la santidad, ¿verdad? Que los que estemos, seamos muchos, seamos pocos, pero seamos de Cristo. Ahí fuera nos van a llamar legalistas, liberales, pero oremos y luchemos por una iglesia que agrada a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y digamos como el apóstol Pablo, sus mandamientos no son gravosos. Bendita obra que hizo Dios por nosotros y en nosotros. Hermanos, que en nuestra casa que se nos ha dado la mantengamos siempre limpia, recogida, preparada para cuando venga el dueño, sabiendo que ha costado la vida de su propio hijo. Vamos a orar.